fuertes vientos, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Es alertas por tormentas fuertes y con lluvias intensas. O sea, esas tormentas que muchas veces se da en un lugar y no en el otro. Claro. Y, sí. ¿Tenés información, Carolina, si está lloviendo en este momento en alguna parte de la provincia? Y sobre Empedrado estaban avisando recién que había empezado a llover, también algo había llovido en Mercedes, o sea, al sur en algunas zonas empezó a llover. Claro. Centro y sur de la provincia está con alerta de color amarillo, lo venimos diciendo, ¿no? Sí, justamente esa zona, pero también, bueno, ahora en la última actualización que hicieron nos marca un poquito más al norte también el alerta, o sea, son como dos lugares distintos. Más, no tanto Corrientes Capital, sino a partir de San Cosme, San Luis del Palmar, para esa zona. Vos sabés que nos decía nuestro compañero de trabajo, Caro, que venía desde muy temprano desde Santa Lucía a Corrientes y había muchos truenos, mucha corriente eléctrica, pero nada de lluvia. Digo, ¿eso puede ser un fenómeno en estos momentos donde la sequía por allí es lo que prevalece? Sí, nosotros con la sequía lo que nos acostumbramos a ver en los alertas del servicio meteorológico, eso que decía tormenta sin lluvia, que antes normalmente la tormenta siempre llegaba la lluvia a la superficie, sin embargo ahora tenemos estas veces que hay tormentas sin lluvia. Igual todavía nosotros tenemos tormenta, sí, justamente dice ahora, nublado con tormenta sin precipitación para esta zona. Bueno, igual por las dudas salgamos con un paraguas. No, nunca está de más. Gracias, Carolina. Vemos que siempre eso se puede correr un poco, o sea, no es que sí el límite tan provincial. Así es. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo y tu amabilidad como siempre. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Chao, abrazo chao. enorme. Carolina Fernández López, ingeniera del INTA, como siempre dándonos el... Hola, 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 buen día. Había sido que suena lindo. ¿Cómo estamos, gente linda? Hoy me retrasé 15 minutos porque son las 10:15. Pienso que las 10:15 no son, José. No, y 24. Lo que pasa es que el reloj del estudio nos juega a favor, ¿eh? No quiere que nos vayamos nunca ese. ¿Cómo está, gente linda? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bueno, no voy a preguntar cómo está el clima, porque aparentemente todo lo que es el sur de Corrientes en realidad teníamos alerta amarilla, ¿no? No sé si ahora vio que se puso de moda alerta rosa, alerta amarilla. Hablando de alerta rosa, todavía no vino Huguito. Se ve que la lluvia no le deja salir. Debe estar cerrando las ventanas. Y aprendí a bañar. Expresión de un sentimiento que no conoce doblez. Linda cruza de una tierra, patria. Hoy, un día como hoy, le vamos a poner en compromiso a nuestros oyentes, ¿no? Porque estamos discutiendo, no es que estamos discutiendo, estamos charlando ahí con la tía Patti, que ayer nos dio torta frita la tía Patti, ¿eh? No, agarró y lo hizo primero nos había hecho una bolsada de torta frita el sábado, y justo llegó uno ahí de un entrerriano, pata sucia, bueno, o sea, panza verde dirían, ¿no? Y se comió toda la bolsa de torta frita. No voy a decir el nombre porque mi sobrina H después se va a enojar conmigo porque... Bueno, no voy a decir por qué, ¿no? Pero la verdad que anoche vinimos con una bolsada de torta frita. No, porque no era. En realidad la bolsada de torta frita ya tiene dueño.
con nombre y apellido, porque es para mi hijo, Y ese agarra la bolsa y no convida a nadie, ¿no? Bueno, lo que le estaba por decir era, me dijeron ahí en la zona que llega el mediodía y se escucha un ruido en la radio. Se parece que alguien mete la mano. No sé si el operador no es, pero me dicen que llega la mañana y se escucha un ruido como que tiene un silbido atrás. Capaz que debe ser la luz mala, el bombero, el yací, ¿cómo es? Yací guareta. Bueno, ese no sé. Mame que por la sangre nos llegas. Pero yo estaba escuchando por la radio de la camioneta y allá en el paraje, no. Perfecto, Sí, le dije yo, cambie su aparato, tía. Cambie. Igual a don Riquelme, cambie su aparato, don Riquelme. Hijo fiel de un caballero que se hizo monje después. Sin malinterpretar, cambien el aparato nomás. A bañar. Expresión de un sentimiento. A ver, ¿quién está al aire y nos puede contar cuánto viene lloviendo por sus parajes, ¿no? ¿Acá cuánto llovió, José? Ni gana de mirar, ya porque cayó 2 o 3 gotas. En realidad fue una lluvia intermitente. Y el inteligente, ¿qué le dice? ¿1 milímetro? ¿5 milímetros? ¿Será que llovió? Porque anoche no llovió. No, veo todo verde. Y no es $1 eso, Bueno, seguimos en la dulce espera porque seguimos reclamando los artefactos eléctricos que se le quemó a nuestro amigo ahí por el barrio Centenario por una mala maniobra de los muchachos acá de Obras Públicas que empalmaron unos cables y le quemaron todo su electrodoméstico y su herramienta de trabajo, ¿no? Así que la verdad que traté de hablar con el intendente o quienes están a cargo, no me escucharon. Le vamos a hacer público el reclamo, porque me estaba contando hoy a la mañana temprano, tuve una comunicación con el Nero Mancuello y me dice, ya no sé qué hacer, la municipalidad no me da respuesta y normalmente yo con mi trabajo tengo que solventar los impuestos. Y hoy le llegó la boleta, la tan ansiosa boleta de la luz, que cada mes sube nomás la luz, Tendríamos que ver cómo revertir esa situación en realidad. A mí me sorprenden los costos de la DPEC porque mi caso particular, el bimestre pasado me había llegado 2 boletas de 17.000 pesos. En realidad yo dije, bueno, soy un agraciado porque 17.000 pesos de luz es un regalo, decía yo. ¿Para qué, no? Ni siquiera se me hubiese cruzado por el pensamiento pensar eso. Porque ahora las 2 boletas que tengo que pagar, ahora en octubre y la otra en noviembre, me vino de 47.000 pesos cada una. Entonces, ahora ni siquiera voy a pensar de tener que agachar la cabeza y pagar. El tema, lo que a mí me sorprende de la EPEC, y tenemos que ver cómo hacemos una nota. Yo voy a hacer una nota, yo como abogado voy a hacer una nota y vamos a ver cuánta gente nos acompaña en la firma de la nota, ¿no? Yo voy a juntar firmas, más que nada en la zona rural, voy a juntar firmas. Voy a hacer una nota, vamos a tener una reunión, eso yo hace rato ya tenía pensado hacer. Tener una reunión con toda la gente del paraje, si están de acuerdo con lo que yo voy a proponer, que todos firmen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En los parajes, el mes tiene 30 días, algunos meses tienen 31, salvo febrero que tiene 28 o 29, depende del año. El problema es que de los 31 días del mes, en los parajes tienen 15 días de luz. Y le viene una boleta como si viviesen en zonas residenciales. O sea, es una locura, no tiene razón de ser el importe que le cobran por el servicio prestado. Y aparte, si usted está 15 días sin luz, no le puede venir una boleta de 50.000 pesos en un paraje, ¿no? A mí me parece la verdad que es una locura.
tiene que haber alguna forma de revertir esa situación. Vamos a ver, en principio vamos a hacer la nota, vamos a presentarle la ADPEC zonal. Después, depende de lo que nos digan la ADPEC, vamos a presentar en la ADPEC provincial. Pero de última vamos a ir a golpear las puertas del interventor. Pero si la gente me acompaña, eso sí que olvídense que lo vamos a hacer, ¿eh? Por más que dentro de un rato nos corten la luz en la radio, pero... que de paso, o sea, a nosotros nos viene mensualmente la boleta, ¿eh? Nos viene mensualmente, nos estaba viniendo boletas de 600.000 pesos mensualmente. Es por eso que decidimos reducir el horario de trabajo, en realidad, que empezamos más temprano y cerramos más temprano, o sea, más tarde y cerramos más temprano, ¿no? ¿Para qué? Para ver si reducíamos un porcentaje, un gran porcentaje del consumo de la energía eléctrica, ¿no? Y ustedes se van a sorprender, así como yo me sorprendí cuando nos vino la próxima factura, que en realidad dijimos, bueno, todavía no pasó el mes, capaz que todavía no impactó el esfuerzo que hicimos de empezar más tarde y cerrar más temprano. Nos vino una diferencia de 40.000 pesos. 40.000 pesos y sacamos ¿cuántas horas? 6 horas de transmisión, José. 6 horas de transmisión sacamos. Y nos vino una 40.000 pesos más barato la luz. Así estamos hace ¿cuántos meses, José? Ya va para 4 meses. Todavía no se modifica el consumo. Yo pienso que ahora si llegamos a prender un aire nos va a venir 700.000 pesos. En realidad es como que no se entiende cómo miden. No se entiende cómo miden porque convengamos que si tenemos que poner el equipo de la AM en la potencia que corresponde, ahí estamos muertos, ¿no? Y eso que estamos trabajando baja potencia, estamos trabajando con horario reducido y la diferencia no es para nada, bueno, si uno dice me vino la mitad del consumo o me vino tres cuartas partes menos, ¿no? Pero tampoco, nada. Y bueno, así que la gente de la zona rural ya sabe la idea más o menos que tengo en pie. Yo en realidad hace rato tengo la idea esa en pie. Juntarnos entre todos, hacer una nota y presentar en principio frente a la DPEC. Vamos a respetar las cadenas de mando. DPEC de acá de la municipalidad de Curuzú. En base a lo que nos conteste la DPEC de acá, vamos a dirigirnos a la DPEC provincial. Y en base a lo que nos conteste la DPEC provincial, vamos a pedir una audiencia con el interventor. Por ahí, yo no digo, ¿no? Pero por ahí estos hombres están sacando los cálculos a mano y bueno, que están sumando mal, porque si tuviesen que estar sacando los cálculos con una computadora o calculadora, salvo que le erren a la tecla, es la única opción, ¿no? Pero igualmente le vamos a llevar lo que es... yo ya le pedí a unos cuantos ahí que vayan anotando en el almanaque los días que no tienen luz. Y le vamos a llevar la fotocopia del almanaque, la fotocopia de la factura de la luz y no sé, y el reclamo firmado por todo el paraje, ¿no? Seguramente el amigo Cachito Romero nos va a acompañar al reclamo. Este fin de semana, el viernes más precisamente, fue Cazadores Correntinos, estuvo la agrada visita del señor gobernador, que en realidad ahí nos equivocamos, erramos, ¿no? En realidad no estamos teniendo nosotros, ¿cómo se llama? Movilero, porque si no íbamos hasta allá y le planteábamos la situación de la DPEC. ¿Qué pasó? ¿Vio? Ya le dije, tantos reclamos nos cortan. A Cacho. Pero no sé por qué cortaron, Mirá que el teléfono está
Capaz que es la tormenta. Bueno, si el amigo Cacho Romero nos escucha, le vamos a pedir que se comunique con nosotros. O si anda por acá por la ciudad, que venga. En realidad hace rato tenemos ganas de charlar con él. Y más ahora con el tema de la visita del gobernador. Hizo entrega de notebook, hizo entrega de casas. No inauguró la entrada de cazadores todavía. No inauguró. En realidad le falta, la otra vuelta lo que estábamos hablando con Cachito era que le falta la señalización y que terminen las alcantarillas que están haciendo ahora. O sea que ya no falta nada, cuestión de días o una o 2 semanas y ya va a estar todo listo. Eso seguramente va a volver el gobernador y va a hacer la inauguración ahí. Bueno, van a ahora para cortar la cinta, ¿no? Bastante larga la cinta, el ancho de la ruta. Muy buen ancho tiene, La otra vez estamos con... Anoche justamente pasé por ahí, las alcantarillas ya están, ya tienen el entubado hecho, ahora están haciendo las barandas. Muy importante que tengan las barandas, las alcantarillas, no va a pasar como acá que enfrente del Martín Fierro la camioneta de la municipalidad, no sé si parece que pensó que tenía baranda y se fue, quedó pata para arriba ahí en la alcantarilla. El sol enrojece las nubes, tendida la lejanía, y una calandria cantora anunciando va el nuevo día. Hablando de calandria cantora, el amigo Guito parece que le ataron como le habrán atado. ¿Vio en la zona rural a las gallinas que le atan de la pata para que no salga a correr por ahí porque tiene miedo que los caranchos le coman los pollos? No. A Hugo le ataron la pata porque no quiere que le coma que la iguala le coma los huevos. Convengamos que los huevos es unidos, no, estamos hablando de otra cosa. Estoy buscando quiénes son los amigos que cumplieron un año, o sea que están cumpliendo años hoy en Radio Guaraní, pero no lo estoy encontrando en mi perfil. Vamos a tener que ir a... No se olviden, ahora el 10 de octubre, si mal no me equivoco, es la presentación del libro del padre Ariel Jiménez en el salón parroquial de acá de nuestra iglesia del Pilar. En conmemoración de la novena, va a estar haciendo, obviamente que van a rezar primero la novena y después va a hacer la presentación del libro y no sé si va a haber algún break, Capaz que el amigo Roque Díaz va a estar haciendo de mozo. Desde chico ganaban mis oídos las oraciones de mi abuela y el sonido de algún chamamé. Salía a la calle y me encontraba con el saludo cordial de mis vecinos. El sol, los árboles, los pájaros, que fueron forjando un modo de ser. Hoy reconozco que mis grandes maestros de la vida fueron, son y serán la fe en Dios, la Virgen, los santos. Mi gente querida, sencilla, cordial, solidaria, comprometida. Y mi tierra, sí, mi tierra, mi patria chica amada. Chamamé lindo, Acá estaba leyendo, se lo extraña a Ariel, se lo extraña al padre Ariel. A pesar de que el nuevo párroco, bueno, no, lo único que le falta es cantar al nuevo párroco, No tiene su grupo. y devuelve los tuppers. Que Ariel se llevó unos cuantos a Goya, la otra vez le dijeron, si te vas a Goya, tráeme los tuppers. Acá no le vamos a decir. Acá está
andaba leyendo, mirando el cronograma de la novena de la iglesia, ¿no? Que 19:30 son los rezos del rosario y 20 horas la misa. Y el 10 de octubre es el 8º día de la novena. Los responsables son la Comunidad Sagrado Corazón y el Movimiento Juvenil Mar Adentro. O sea que seguramente va a estar el amigo Roca ahí conduciendo el rosario, ¿no? El amigo Roque lo vi en Cazadores Correntinos, muy fantochero, ahí a los besos, abrazado con el gobernador. Ahí lo tenés. Menos mal que está al aire ahora y no nos está escuchando, pero él sabe que le decimos que es fantochero. La luz de tus ojos para ver a Dios. Desde el principio confíaste el destino de tu pueblo correntino. Cruz de papel en pago largo, fuiste piedad y consuelo de los bravos que... Encontré un aviso interesante del Club Victoria que dice: el nocturno de Victoria ya está en camino, últimas listas disponibles, apurate, que hace un campeonato de barrio. 2 millones de premio de campeonato, pero ¿en cuántos días se hace eso? ¿En una sola noche? ¿Pichi es el responsable ese? Ah, Pichi sabe todo, dice usted. No, bueno, yo pensé que Pichi era la mano derecha de ¿cómo es? De Claudio Penisoto. La verdad que sería bueno hablar con Aldo Boto, a ver si está al tanto de eso, ¿no? Vamos, si que llama estaba por decir, a nuestro amigo Aldo Boto. Y te acarenciaste en mi tierra, desplegando melodías que el pueblo aplaude de pie, al ritmo de chamamé, esencia tradicional. Tus notas mastican sueños, despertando Zapucay. Desde que estás en... Acá encontré una publicación también bastante interesante que habla del LIOSAP. El LIOSAP es la obra social de los profesionales, ¿no? Y dice LIOSAP, más de 400.000 afiliados y su grupo familiar en un balance del 2024. Sería bueno preguntarle a la gente de LIOSAP, o al menos a los afiliados, a los colegas, si cuando van al médico con su obra social, los médicos le cobran el plus arriba de lo que paga la obra social, ¿no? Que legalmente y reglamentariamente, si uno tiene obra social, tiene que sacar la orden en la obra social y se tiene que ir, sacar el turno en el consultorio médico, y con el simple es un traspaso de papeles, no tiene que haber un intercambio de dinero, Ojo con eso, ojo con eso. Si uno tiene obra social no tiene que pagar el plus. Esa es lo que te marca la ley, ¿no? Pero bueno, dicha la ley, hecha la trampa, dicen por ahí algunos, pero la verdad que acá, por ejemplo, LIOSAP es la obra social de los profesionales. Yo me voy a poner en contacto con ellos. Dice: abogados y procuradores de la capital correntina han podido acceder a una amplia cobertura médica para su grupo familiar. Dice, bueno, claro. Voy a hablar con la gente esta para ver si cuando ellos van al médico con la orden de consulta de LIOSAP, pagan o no pagan plus, ¿no? En esa siesta caliente, Un tema bastante interesante del cobro de los plus, bastante interesante. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos están revolviendo el cielo sobre el humo del quemao, esperando acá tenemos una noticia del club de la Sociedad Rural Cruzucuatiá de Ñandubay de rugby. Andan los juveniles de Ñandubay, andan hecho al filo de la navaja, andan, muy buen grupito, muy buen grupo en realidad, y todavía tienen las puertas abiertas, así que todo aquello que quieran o les gusta o están interesados en el deporte, porque el rugby es un deporte más, muy lindo, mucha camaradería, a pesar de por ahí las malas
los malos personajes que hay dentro del rugby, pero eso no hace a que el rugby sea un deporte de mucha camaradería, diría yo que mucho más camaradería que el fútbol, y donde se entrelazan amistades verdaderas, ¿no? Bueno, este sábado 28 los chicos del juvenil de Ñandúay Rugby Club se trasladaron a Merced para jugar un amistoso con su equipo. El equipo de ahí de Merced se llama Payubre. El resultado fue favorable a los mercedeños, pero fue una gran tarde donde se compartieron varias cosas. La verdad que es lindo compartir esos amistosos porque hacen también al deporte, ¿no? Y a la integración entre ambos departamentos. No sé cómo estará Montecasero y Paso de los Libres con respecto al rugby. Montecasero yo sé que está bastante activo. Paso de los Libres, no sé si tiene juvenil o no. Allá en mi época, allá jugábamos al rugby, allá al costado del grupo Artillería 3. Pero después medio que se disolvió. En Corriente anuncia que la temporada más extensa del país, Corriente habilita desde mañana sus 5 balnearios capitalinos. Justo que estamos en alerta amarilla y lluvia, habilitaron los balnearios. Van a decir que soy una mala onda para la noticia, pero la verdad es que no tienen, en vez de poner otro día, encima le ponen una foto, está ahí José Estilo con su novia sentado en la playa, con el puente de fondo, un sol radiante, obviamente tomando tereré, la playa que es la arena más limpia que el Río de Janeiro, y bueno, y ahí ponen... Deja habilitado José Estilo la temporada estival de verano. Sigo sin encontrar los cumpleaños. Parece que nadie cumplió años, ¿eh? Ningún amigo de la radio cumplió años. Nada. Dedicarle un tema al matador, el tatuaje. Hoy es el cumpleaños. Se habrá tatuado su cumpleaños. Un muy feliz cumpleaños para todas las chicas y los admiradores o el grupo de fans del Matador. Le podrían ir a hacer una serenata en su casa, ¿eh? Está durmiendo, sí, por eso le digo, vayan y háganle una serenata. Son casi las 11 de la mañana, así que ya pueden llevarle algo para picar, no sé. O algo light, porque creo que el Matador es vegano, ¿no? Hace un buen tiempo, su linda guaina. Desayuna como es el licuado de pepino con remolacha, esas cosas así. Diciendo que es buena gente, ¿dónde quedó? Pero tanta ausencia se hizo presagio y vine a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos, llámame cero, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Bien, señoras y señores, buenas noches. Ya están sonando los parlantes del Maripista Punta Tacuara. Hoy, con la ausencia circunstancial de Julio Escobar, será reemplazado por Pacho Quiroz. Anunciamos la presencia del conjunto Pena y Olvido. Fenomenal actuación hoy aquí en Maripista. Habrán salido la muchachada del campo hoy, porque la verdad que para el lado de Sauce para ese lado se venía feo, ¿eh? Yo anoche salí era una de relámpago, pensaba que estaba para el lado de San Jaime, pero vio que cuando uno empieza es media trambólica, dijo, como ese que es medio trambólico. Trambólico.
cuando uno sale de la zona de ahí de Basualdo Pairirí, es como que hace todo un rulo así, ¿no? Y después, primero parece que tiene la tormenta de costado, después de frente, después de atrás, después... Es medio complicado, medio trambólico. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo. ¿Cómo está la gente del Yaguarí? Llovió mucho por la zona del Yaguarí. María Chica, paraje Minuane, Cleusa. ¿Será que no está escuchando Cleusa o está aprovechando el día? Debe estar mirando de reojo a través de la ventana, seguro ahí, tomando unos mates, aunque ahora ya es la hora del almuerzo, ya casi para ello. Bailaba bien el paisano. Eso sí, algo distinto, porque asentaba en el piso toda la planta del pie. Como dejando ¿Cómo le habrá ido el bingo a la escuela a la escuela de Vaiviene, en la escuela 585? Así que vamos a esperar a Luján que nos cuente cómo le fue en el bingo, ¿no? A Sandra de María Chica, ¿qué tal está por ahí? 4440 le va a sonar por su lomo. Hola, buen día, don Daniel. El motivo de este audio es para que lo pasen lindo, chamamé. Ayer fue el cumpleaños de mi hermana María Rosa. Póngale un lindo chamamé para que baile con su gordito. Acá lo saluda a su hermana y su cuñado Juan. Lo estamos escuchando, muy linda la propuesta que está haciendo usted para hacer la nota. Le vamos a apoyar, le vamos a acompañar, cómo no, que es un beneficio para todos nosotros acá los campesinos. Así que le vamos a esperar la nota. Desde ya, muchísimas gracias, que usted se preocupa también por la gente del campo. Gracias a la señora Elsa, la esposa del señor Ávalo, mamá de Juancito, y hermana de Doña Rosa. Ayer fue el cumpleaños de Doña Rosa. Capaz que Doña Elsa no le vio todavía a Don Riquelme, pero Don Riquelme ahora está más en línea, estamos haciendo una competencia entre Don Riquelme, Diego y yo. Estamos viendo si llegamos a quedar en línea para el verano, entonces podemos andar sin camisa y pantalón corto en la playa. Un saludo grande para la gente linda del paraje Espinillo. La verdad que una calidad de personas son, no sé, ya cada vez que voy a Espinillo también me siento como en mi casa. Un saludo enorme para Verónica, la hija de José Alegre, y para su esposa que nos están escuchando, ¿no? ¿Tenemos una llamada telefónica? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿con quién hablo? ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo sin escucharlo. Se me hace conocida la voz esa, ¿eh? ¿Sí, no? ¿Quién me habla? ¿Cómo? Voto. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Aldito? ¿Todo bien, Dani? Bien. ¿Cómo andás ¿Qué anda pasando en la mañana por ahí? Y ahora pegó una tronada, lluvia, quedó todo oscuro, parece que se venía el cielo abajo y quedó tranquilo nomás. Pasó de largo de nuevo. ¿Usted por dónde anda? Pasó de largo otra vez. Ya veo que yo lo estoy contando y vos estás acá en Curzú. No, yo estoy en el AMBA. ¿En el AMBA? ¿Qué es el AMBA? El AMBA sería entre Capital y... Entre Capital y La Buenos Plata, Aires, digamos. Sería... Ahora estoy en La Plata, en la ciudad de las Diagonales. La ciudad de las Diagonales. ¿Por qué le dicen así, Aldo, a La Plata? Porque tienen un montón de diagonales. Pero, y aparte, porque no es por la capital de... ¿Pero se hizo por eso o no? Se hizo así. Digamos, La Plata cuando se fundó, es una ciudad fundada, el ejido urbano, digamos, es una ciudad fundada arriba de una planificación. Cuando se planificó hay creo que son 2 diagonales que la cruzan de punta a punta al cuadrado, y después hay diferentes diagonales un poco más chicas que te acortan las distancias, digamos. Buenísimo. Pero tenés que saber, digamos, no podés, porque cuando vos no sabés, como me pasó a mí cuando recién vine, hasta podés pasar 3 veces por el mismo lugar sin darte cuenta. Sin darte cuenta.
Pues, bueno, a mí, por ejemplo, bueno, yo no sé, nunca he ido a La Plata, ¿eh? Jamás. La primera vez te perdí. Lo más cerca que llegué de La Plata fue a Villa Elisa, que está ahí nomás. Está cerquita, sí. Sí. En Villa Elisa hay un club. Hermoso lugar, Villa Elisa. Que se llama Curuzú Cuatiá. Ah, mira. ¿Y tiene algo que ver el creador? No, son portugueses los fundadores. O sea, es toda una historia muy... Media rara, sí. Bueno, raro en el sentido de Curuzucuatiá, una palabra de origen guaraní, que vengan unos portugueses. Bueno, los portugueses tenían. Llegaron, sí, hasta la catarata. Sí. Y, Aldo, justo nos estábamos haciendo unas preguntas acá con José Estilo, y dice, vamos a preguntarle a Aldo Bota, seguramente, ¿sabe? Bueno, usted está más relacionado con el tema del básquet. ¿Cómo estuvo el básquet este fin de semana que vi que me mandó un... Este fin de semana ganó San Martín y terminó segundo en la tabla de posiciones del Prefederal de Básquetbol, y entonces ahora tiene que jugar contra Pingüinos de Corrientes, por lo que es los cuartos de final. La ventaja que tiene es que va a definir de local. Primero se va a jugar en Corrientes y después se va a estar jugando en la ciudad de Curuzú, en caso de ser necesario, los 2 partidos que faltan. Es al mejor de 3 partidos, o sea que el que gana 2 clasifica al Final Four, a clasificar entre los 4 mejores. El primero se va a jugar en Capital y los otros 2, en caso de ser necesario, se juegan en Curuzú. Uno seguro se va a jugar en Curuzú, porque cuando gana un equipo 2 partidos se termina, y en caso de haber un desempate se desempata al otro día, digamos. Sábado y domingo. No tengo la fecha de lo que va a ser este partido todavía, pero bueno, es contra Pingüino de Corrientes en principio. El cruce todavía no han mandado la confirmación oficial, pero bueno, oficialmente ese es el rival que va a tener San Martín en la liga prefederal, buscando un lugar en el torneo federal, si es que después termina llegando el apoyo necesario para poder jugar el torneo, ¿no? Pingüino de Corrientes es el que está ubicado, el que está tercero ubicado está en la otra otra zona. Pero ahí en Corrientes Capital, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el Juventus? ¿Dónde está el Juventus o cerca del edificio gastronómico? Yo creo que es de cerca del edificio gastronómico, creo que es. Es probable, si yo no me acuerdo, sinceramente, las calles. Sé llegar, pero no... Yo llego nomás a los clubes de Corrientes. Lo único que sé el nombre de la calle es el de Hércules, que es en la calle Brasil. Claro, no, entonces, pero Hércules es Hércules, no es Pingüino de Corrientes. No. A mí se me hace el que está, el Pingüino debe ser el que está ahí al lado del club de tenis, del Juventus. Ahora te voy a decir. ¿El equipo de básquet del Juventus o no? ¿Cómo? ¿Puede ser el equipo de básquet del Club Juventus? No, el Club Juventus es otra cosa. ¿Tiene su propio equipo? Tiene su propio equipo, Aldo, que no juega, ¿por qué? que no juega en este caso en este torneo. El torneo este. Le hago una pregunta. Usted me dice, recién estaba escuchando y dice desempatan al otro día. ¿Eso juegan los mismos jugadores o le da el tiempo para recuperarse en una noche? ¿Pero le da el tiempo? ¿Y le da el físico, yo? Y sí, le tiene que dar. Porque estamos... O sea, un partido de básquet es bastante agotador, ¿eh? No hay que... Sí, no, bueno, pero cuando hay playoff se juega el otro día en estas categorías. En las categorías más grandes se descansa un día, digamos. Se juega un viernes, se juega el domingo, se juega un lunes, se juega el miércoles. Hay 2 días de descanso. El Hércules queda en la calle Santa Fe, 1365. Sí, ahí a la vuelta ya el Automotores. Ya le pasé el chivo también, pero bueno. Son amigos. Ahí que ese está bueno, sería uno de los accesos al Parque Mitre. Ahora cambiaron todo, así que no sé cómo estará el tema. Porque vio que modificaron todo Corrientes. ¿Hace cuánto no va Corrientes usted? No, yo fui hace poquito, Porque hay un montón de modificaciones. Bueno, en el centro de la ciudad y bueno, afuera está todo lo mismo nomás.
O Claro, sea, todo en lo mismo realidad la obra sin construir, o sea, quedó ahí esperando a ver si le dan recursos o no para terminar el acceso a corriente. Que teóricamente Claro, sí, dicen sí, que sí. la autopista Eso está bastante, eso sí está todavía, digamos, se traba bastante el tránsito. Sí, sí, sí. Aldo, te hago una consulta. ¿Fútbol local? Y el fútbol local se jugaron las semifinales ayer. Ujú. Te doy los resultados, pero todavía no voy a ver si puedo encontrar. No, porque vimos un anuncio del Club Victoria de que quedan pocas listas para anotarse, dice fútbol nocturno. ¿Qué es? El fútbol nocturno es una competencia nueva, Ujú. ¿sí? Obviamente no es oficial. Las listas son, bueno, es como un campeonato de barrio paralelo, se diría. Así como hace el torneo de barrio el Club Belgrano en verano, lo va a hacer, en este caso va a ser un nocturno, el Club Victoria. Los clubes hacen esta clase de torneo obviamente para recaudar fondos. Sí. Y tiene, de acuerdo a lo que escuché, a una nota que me mandó Claudio, tiene un premio de 1 millón de pesos. 2 millones me estaba diciendo José Estilo. Bueno, a mí me habían mandado una... 2 millones más un porcentaje de la entrada, ¿no, José? ¿José? Puede ser, sí, puede ser. Pero bueno, digamos, ese es el camino que en este caso está tratando de utilizar Victoria para juntar fondos. Y bueno, y tengo entendido que hay muchos equipos que juegan el torneo de barrio habitualmente, que hace el Club Belgrano, que también se van a anotar obviamente en el otro, ¿no? Porque viste que los futboleros son así. Hay dos lugares donde juegan veteranos y juegan los mismos equipos con distintos nombres. O sea que ya no se pelearon más, ya están todos juntos, ¿no? Usted dice que, hablando de veteranos, usted dice que la Anguila Medina va a atajar o ya no sirve para atajar. Ahora cose botines nomás, ¿eh? Parece. No, sí, yo creo que ahora está para otra cosa, pero bueno, está bien, ya atajó bastante. Ya atajó bastante, ya. Sí. Bueno, ahora está ¿cómo se llama? Ya entrenador de arquero en Victoria estaba hasta hace poco. Ah, mira, sí. No, siempre, Pichi Medina, nuestro operador, siempre estaba metido en el deporte, creo que es algo que le apasiona, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, esperemos a ver si hay algún torneo de veteranos, seguramente lo anotan, ¿eh? Ah, y seguramente. Bueno, capaz que para un fútbol 5, un fútbol de salón, ande, que el arco es más chiquito, bueno, no tenés que estirar Claro, tanto, ¿no? aparte de la hora ya ocupa más espacio. Ah, no, bueno, eso no sabía. ¿Por qué dice usted? ¿Está más ancho que? Está más Le vamos a pasar el audio, se va a enterar igual, Las cosas que me va a decir. Decir que no está a la mañana, ¿no? Porque si no, ahí ya se... No, me corta. Aldo, escuchá, te hago una consulta cuando vos decís que todos los clubes están haciendo beneficio para ellos, ¿no? O sea, en realidad están haciendo campeonatos, torneos, que sería propio del club para buscar beneficio. ¿El Estado provincial no está aportando? Yo creo que aporta, sí. Pero no como en la época de Colón, de Ricardito. ¿Cómo? No como en la época de Ricardo, dice No, usted. ni cerca. ¿Ni cerca? No, ni cerca. No, ni cerca. a Valdés no le gusta, entonces medio que no le gusta Yo el deporte. no sé si no le gusta, pero le da mucho a los equipos de la capital y a Mercedes, que no le puede decir que no. Ajá. Y después a los equipos del interior que tenían ganas o que tuvieron ganas el año pasado de jugar el federal porque habían clasificado deportivamente, sí. No les dio nada directamente. Y el único que jugó el torneo federal, casualidad o no, fue el club que presidía el ex ministro, el que inyectaron ahora por la casa Loan, por el caso Loan. Ajá. No me va a salir el apellido. Ministro de Justicia, creo que era. Sí. No me estoy acordando. Él era el presidente del Club Colón, y bueno, yo no digo que estuvo en casa por eso, pero bueno, es una casualidad muy grande, digamos. Bueno, tienen una cierta simpatía, digamos.
Exactamente, pero bueno, después supongo yo que tenía que ver un poco con... Era recién el inicio del gobierno de Milei, entonces por ahí no se sabían algunas cosas. Bueno, ahora... Pero ¿qué tiene que ver? Bueno, está bien. Y porque le da menos todo lo que era discrecional del Estado Nacional a los estados provinciales no llega. Pero usted y con la recesión hay menos impuestos que se cobran, y ahora pidió que hagan un ajuste, entonces hay que ver por dónde querrán los gobernadores hacer el ajuste. Pero la coparticipación, ¿te dice que bajó o es la misma, nada pasa que le superó la inflación? No, lo que pasa es que como hay menos actividad económica, porque hay recesión económica, se vende menos todo, baja la recaudación. ¿Y sí? Esto es baja, es así. Y cuando sube la recaudación, sube al mismo, igual que la inflación, porque cuando vos pagás el IVA, pagás el 21% de lo que pagás, y ese 21% se reparte entre todos, porque es coparticipable, si mal no recuerdo. Hay algunos impuestos que son todos para nación, después hay otros impuestos que son provinciales, que son el ingresos brutos y no me acuerdo qué más. Los ingresos, dentro de ingresos brutos vos tenés todo lo que es el inmobiliario rural, que es con lo que se defiende la provincia. Sí, ¿no? pero esos son impuestos también provinciales, digamos, pero sí, cuando hay menos movimiento, bajan los impuestos. Baja de todos lados. La verdad pero bueno, es parte de lo que se está viviendo, ¿no? Ahora, ¿qué va a decidir? No tengo idea. Yo supongo que como los equipos de la capital y el equipo de Mercedes Comunicaciones ya comenzaron la pretemporada, y más, ya empieza la temporada en estos días de la Liga Nacional, ya jugaron en la Interliga que lo ganó Regata, y ya tienen el presupuesto. Supongo yo que va a haber dinero también para los equipos del interior. Sería lo justo, ¿no? Sí, si hay que haya para todos, sino que no haya para nadie. Bueno, eso es parte también de que, bueno, yo que estoy fuera del deporte, o sea, yo para ese lado soy como Dani Peruchena. Lo ubica Dani Peruchena, ¿no? Sí. Bueno, terrible J igual que yo, pero bueno. Seguro está durmiendo, por eso yo puedo hablar tranquilamente, no me está por escuchar. No, bueno, mirá que son las 11. Y bueno, pero pasa que este hombre cambió de rubro, ahora empieza a trabajar a las 8 de la noche. Claro. Sí. Tiene razón. Ahora nos podría dar la publicidad también. Nos podría invitar ahí a cenar, algo, tomar algo, a tomar algo, a escucharle a Wilson, ¿cómo es? al león con su cuateño. Claro. Ahí nos va a pasar el hambre, pero bueno, tratemos de comer antes que empiece a tocar Wilson. Bueno. Aldo, una última pregunta te hago. Vos me estabas hablando del torneo federal. Ese torneo es como yo ya te advertí que soy OJ, ese torneo es el que había ganado San Martín cuando vos estabas ahí de presidente. No, el que ganó San Martín cuando yo era presidente es y un regional. Ajá. Que se jugaba después, y en el torneo federal es en el que participamos, que se jugaron o que se juega. El único año que no se jugó fue el de la pandemia el año pasado. Sí. Desde 2017 para acá se jugó todos los años, que es el que te enfrenta con equipos de Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe. Vos ganás el federal y ya. Si ganás el provincial ahora, los 4 mejores del provincial pasan al torneo federal. Si vos ganás el torneo federal, pasás a la segunda categoría del básquetbol, que es la que juega Comunicaciones de Mercedes, porque descendió el año pasado. Y la máxima categoría en el básquetbol es la que están jugando Regata y San Martín, que dicho sea de paso, el viernes 11 juega Regata contra Instituto, y San Martín juega el domingo de local también contra... ¿Y hay muchos equipos en la Liga Nacional de Básquet? Y en la Liga Nacional hay 20. ¿20? 20 equipos. ¿Dentro de eso está el de Regatas? Y dentro de esos 20 están Regata de Corrientes y San Martín. Dije 20, creo que son 20, sí. Sí, pero o sea, Regata y San Martín son los dos. Bueno, ahora en el Club San Martín tuvo un hecho de esa... Bueno, no se puede decir... no. Sí,
falleció un ex. Estuvieron de luto, sí. La verdad que mucha gente se preguntaba si era Club San Martín de acá. Después yo, bueno, No, vi era una un noticia. un jugador de San un Martín exjugador. Un exjugador, sí. Sí. De San Martín de Corrientes, Sí. exactamente. Hubo precisamente en todos los juegos, en todos los partidos que se jugó de la Liga Federal, que sería el provincial de clubes, en las transmisiones hubo un reconocimiento con la cintita que se pone en... Sí, la cintita negra. La cintita negra, digamos, que se pone en la transmisión. Sí, así es. Bueno, Aldo, te vamos a estar molestando seguramente más en estos días. No hay problema. Yo te voy a estar, ¿el torneo? seguramente ya pedí que me manden todo lo que tiene que ver con... ¿Con qué? Con el nocturno, para que ustedes se vayan... Ah, bueno, dale. Se vayan amigando con la información, Sí. y para que sepan qué es lo que va a pasar. En realidad, buenísimo. Sí. Estamos viendo, ahora va a llegar el verano y capaz que ahí vamos a hacer un cambio de horario también. Ahora reducimos el horario en lo que durante el día, pero acá analizando con el amigo José Estilo, capaz que vamos a sacar un horario en particular, que es donde la energía eléctrica nos pega demasiado, que sería la parte del mediodía, ¿no? Que ahí es demasiado inestable y prácticamente nos pasamos el verano con el equipo de la M apagado por una cuestión de cuidar que no se queme, ¿no? Entonces estamos viendo alargar, y ahí ya vamos a ver si agregamos un equipo de fútbol para el verano, o no sé si usted anda, bueno, usted no va a venir en el verano a quedarse acá. No sabemos todavía, no sabemos. No se toma vacaciones. Vamos a ver. Bueno, si se toma vacaciones se va a Punta del Este, a Río de Janeiro. No me difame. ¿Por qué no? Estuve comiendo con gente de su palo, y que quieren saber cómo hay que hacer para ir a... Mire, vos sabés que no te pude contestar porque no estaba en realidad, no estaba en la ciudad, no Mateo. Andaba por otro lado. Esto a la gente no le importa mucho. ¿Qué cosa? ¿Dónde yo estaba? Está escuchando todo el mundo. Ah, bueno. No, yo pensé que usted me decía no le importa dónde yo estaba. No, digo. Por ahí no va a entender que yo le saqué una foto a uno. Claro, sí. A unos trofeos. Va a pensar que estamos hablando de forma de chiste. No, pero mire, claro. Ahí le paso una foto. Mándele a su amigo y cuando quieran. Claro. Tienen que venir hasta acá nomás. Tienen que ir hasta allá y conseguir los permisos del caso. Los permisos, esas cosas, yo le consigo. No hay problema. Bueno, eso tengo un amigo muy buen amigo. No hago negocio con ese. Ojo, hay gente que hace negocio. Qué maldad que tiene este José Estilo. Tengo un amigo que es el... ¿Cómo es? El viejo le dicen. Encima, el viejo Salomón, de ahí de esquina Corriente. Excelente persona. No, yo cada rato por ahí vienen mis amigos, yo no voy. Hola Salomón, cualquier hora del día, de la noche. Mirá, te paso esto, los datos, y él te da las credenciales. Ah, bien. Claro, porque él trabaja con flora y fauna, entonces te da las credenciales de habilitación y los precintos. Que ahora es todo digital, ¿viste? Bueno, eso es lo necesario, la información. Entonces, sí. Pero igual... porque ahora hay turismo, yo no sabía que hay mucha gente del sur de la Argentina que precisamente consigue los permisos para ir a cazar y pescar a corriente, ¿no? Sí. Bueno, ahora está más complicado. Bueno, el tema de las casas está más complicado, pero en realidad es porque normalizaron los cotos. No es que está, o sea, es más complicado el permiso para entrar al campo, porque el permiso para entrar al campo se hace a través de flora y fauna, ya no se hace más a través del PRIAR. La policía rural ya no interviene más en lo que es permiso de ingreso al campo. Antes uno bajaba una planilla y se llenaba toda mano, se iba hasta la policía rural le certificaba la firma del dueño del campo y de la persona que iban a entrar a cazar. Pero eso se tenía que hacer antes de entrar al campo. Los muchachos por ahí se ponían medio que cómodos y lo hacían cuando salían ya. Entonces, bueno, pero bueno, ahora cambió todo eso, ya no es más así.
Ahora se hace todo digitalmente. El dueño del campo tiene que mandar a Flora y Fauna un mail. Ahí tiene que poner la DREMA de su campo y si él es propietario, si es arrendatario, etcétera, y mandar los permisos de quienes van a entrar a su campo. Esto tiene una parte negativa y una parte positiva, ¿no? Hay muchos dueños de campo que ya no te dejan entrar porque no quieren informar la DREMA, porque ellos piensan que hay algo por detrás. Y después el lado positivo es que usted puede otorgar el permiso ese hasta por 5 años a 10 personas. 10 personas diferentes pueden otorgar ese permiso por 5 años. Pero bueno, no todos permiten. Bueno, hay que conseguir porque hay mucha gente ávida de ir a la provincia con este deporte y bueno, a mí mucho no me gusta, pero indudablemente sí, también en realidad es turismo, ¿no? Sí, mueve mucho más, mucho dinero mueve. Por eso digo. O sea, en todo en general, porque la persona... Sí, tenés que dormir, tenés que comer, tenés que... Sí, tenés que cargar combustible, bueno, por supuesto. Un montón de cosas. Se mueve mucho, hay mucha actividad. Y más cuando es en la zona rural, porque hay veces que en la zona de los parajes se mueven mucho los almacenes de campo, los kioscos. Aparte, claro, la gente le gusta interactuar y vio que la gente de la zona rural tiene su particularidad y se hacen amigos ya. Quedan amigos. Claro. Y la gente que viene de afuera, ya sea de Córdoba, de Buenos Aires, del sur, le gusta mucho el trato ese. Así que cuando quiera, dígale. Es lo que me han dicho. Yo no sé. Le voy a pasar su teléfono y usted le explica todo. Yo le puedo explicar nomás, pero no le puedo guiar, ¿eh? Yo como guía no sirve. No sirve. Aparte no estoy habilitado. Bueno, dale. Bueno, un abrazo, Aldo. Estamos en contacto en la semana. Estamos en contacto. Abrazo. Chao. Chao. Mientras estábamos charlando con Aldo Boto y nos estaba explicando acá cómo es lo que es la parte de deporte, vamos a ver si Dios quiere, vamos a empezar a tratar de hablar con Aldo los lunes, para que nos cuente lo que pasó el fin de semana con el aspecto del deporte, y los viernes o jueves, porque en realidad viernes ya hay actividad deportiva, para que nos diga qué se va a venir en el fin de semana, ¿no? Acá le mando un saludo a la tía Pati, le digo yo. Le mando un saludo a Patricia. Me dice, te estamos escuchando. Dice, ahí en el paraje Basualdo dice que no llovió nada. Pero sí truena. Dice, ¿no estará el amigo Ampolla durmiendo? Que nos ronquidos, dice, parece que truena. Mis anhelos que son caricias y besos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos. Acá me dice, me están escuchando en la radio, ¿viste? Que estábamos haciendo la... Bueno, avísenme si empieza a sonar el chiflido ese, capaz que sea la pora, Patria, Y avisarle a José que el gallo llegó y aleteó, pero como el mejor, No, el gallo, dije, no el caballo. Los patrones descansan y los hijos están cocinando, Acá me mandan un mensaje, dice, hola, buen día, quiero que le pasen un buen chamamé a Mario Lugo, que hoy está cumpliendo años, de parte de la familia Monzón de Paraje Basualdo. Así que para el amigo Mario Lugo, muy feliz cumpleaños, ¿vio? Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Y el amigo Alejandro Godoy también estaba queriendo escuchar un buen chamamé. Está en su trabajo. ¿A dónde está trabajando el amigo? Está de albañil. Pintor, bueno, que pase el teléfono el amigo Alejandro, porque hay mucha gente que necesita pintor. ¿Vio que en esta época del año todos quieren tener la casa para recibir el año? Bueno, es una tradición, ¿no? Es una tradición. Así que vamos con el chamamacito para el amigo Alejandro Godoy y para el cumpleañero Mario Lugo, Qué lástima. Ayer fue el cumpleaños de Doña Rosa.
Tendríamos que juntar todos los cumpleañeros de octubre del paraje Basualdo y hacemos una fiesta ahí en la Capilla Virgen de Atí, que hay lugar para todos. No es mala idea, ¿no? Pechito con pechito, porque se vienen los chavales. Y el lunes 14 es el cumpleaños de Román Riquelme, de paraje Basualdo, ¿no? El jugador de fútbol, no, el hijo del amigo Diego. Y el 15 es el cumpleaños de mi sobrinita, pero ella está en Villa del Rosario. Si Dios quiere, vamos a ver si nos acercamos hasta Villa del Rosario al cumpleaños de Mili. Un saludo enorme para Jackie González, que está viniendo, estaban volviendo, se volvieron ahora con las lluvias, pero no sé, le vamos a preguntar ahora cuando lleguen a Cazadores si estaba lloviendo por ahí. No me dijo con quién andaba, si andaba con el amigo Luisito. Ayer estuvimos compartiendo. No, en realidad estuvimos compartiendo el prealmuerzo, porque después se fueron, nosotros almorzamos y después volvieron. Vamos con el chamamé para los amigos que estaban queriendo. Uno. AM 970. Cansados, he recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me deje de lado. Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti. Me he preocupado por hacerte una reina, por verte más bella, y tú me das dolor. Ingrato amor, ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti. Luché como león desde mi pobreza por darte riqueza, y en pago me estás matando. Sigue, sigue, sigue. Lluvia en Cruzucuatiá, 10 milímetros. Apagado mi compa querido, andaba pillando arisco allá cerca de una guada, y al escuchar la perrada como flecha me le fui. Entre el social ya lo vi que era un overo mañero. Ahí nomás por lo más quiero salimos como balazos. Se escuchaban los guascazos, mi coleto ya tronaba. Le gané en la atropellada y así me le puse a tiro. Por esas cosas del destino cuando ya lo iban a dar, al soltar el 400 mi flete se echó para atrás. Ya no lo pude alcanzar, se me escapó aquel overo. Le hice un corte cerca de un estero, pero todo ya fue en vano. Andaba nomás de suerte aquel bagual orejano. Pero esto te digo, che hermano, al moro no es que lo desprecio, pero esto no iba a pasar. Se andaba en mis años. ¿Usted le cree el audio ese que me mandó? Buen día, buen día, buen día. ¿Qué te anda pasando? A mí no me mata nadie, gracias a Dios. Chao, ya voy para allá, chao, No, ya. ese audio me mandó a las 7:30 de la mañana. Después dice que no lo atan. A este no le atan, le encadenan. Buen día, le habla Galarza Hugo Padre. No sé si se me perdió un nuevo mayor de edad, le encargo por las dudas. El jubilado tiene que pagar el asado, el jubilado. Dice que estaba trenzando ahí un parral. Va a empezar ese vino patero.
estás con él en estos momentos y yo aquí muriendo de sufrimiento. A la tía Patri, que le controla a los gurises eso, que no vayan a quemar la milanesa, Me imagino que están haciendo la milanesa. Porque yo, ¿sabe que cuándo fue? El domingo le estuve enseñando al... En serio, usted se ríe, pero yo le estuve enseñando a mi gran amigo, yo le digo capataz, pero es Mariano Riquelme. Le estaba enseñando cómo se corta la milanesa, cómo se hace una milanesa de lomito. No se hace así, me dice. Pero yo le digo, él corta de otra forma. Yo le digo, no sabe usar cuchillo, no sé, está... Que quiere un cuchillo, pero qué criatura, después se va a cortar toda la yema al dedo, le dije yo. Si no sabe usar. Seguramente el amigo Pipi está haciendo una... seguramente debe estar ahí Mariano. Porque bueno, hoy con que está medio que anunciando, o sea, cuando se pone feo así el clima no salen al campo de a caballo, pero no es porque no quieran trabajar, sino porque bueno, está reglamentado que no salgan, por ley, ya por una cuestión de seguridad personal y laboral no se permite que salgan de a caballo así cuando el tiempo está feo. ¡Ay, qué lindo, papá querido! Mi madre. ¿Cómo le gustó ese audio? Le voy a decir a mamá que me mande más audio. Le decía que seguramente el Mariano Riquelme debe estar esperando la milanesa que está haciendo Pipi y le va a meter entre medio de dos tortas fritas porque come sándwiches de milanesa con torta frita. El sábado estábamos hablando con Mariano Riquelme, que estábamos viendo a ver si yo le dije, estábamos discutiendo el precio de la doma, pero yo le dije, yo no te voy a hacer más publicidad hasta que vos hasta que no venga o me llame por teléfono y nos explique cómo funciona la doma. Porque estábamos hablando y hay diferentes clases de doma, ¿no? Y él me decía, hay gente que primero hace todo lo que es la doma desde abajo del caballo, o sea, de abajo, y después la doma de arriba, pero eso lleva mucho tiempo. Y ellos tienen otra forma de domar o adiestrar o amansar. En realidad no les gusta ni que adiestrar ni amansar, es doma. Lo que hacen es doma. Ahora creo que tiene 4 caballos para domar. Ahí con el amigo Ato Ayala, que es el capataz del venado. Entre los dos doman, no sé si... Sí, ya la otra vez, no le voy a decir, pero bueno. La verdad que le voy a mantener que se... 8 meses estuve por el norte, trabajando con gran... Si me están escuchando, les voy a decir que cuiden mis perros, que no les pisen los caballos. En el alma, que mi novia me estaba esperando, con el pecho y los brazos abiertos. Bueno, un saludo enorme también para... Un saludo enorme para todas las maestras rurales, de los diferentes parajes. Creo que en la zona de paraje de Pinillo está una chica de apellido Miller, o sea, un saludo enorme. Acá en la zona de Pairirí está Sandra Almirón, saludo enorme para Sandra. La otra vuelta conversando con Sandra me enteré que en Paraje Garay hay una escuela, pero... está la maestra, todo, pero no tengo el nombre. Dios de los cielos. ¿Vio? Acá me está pasando más datos nuestra amiga Elsa. Y
Y es lo que yo le digo, Tenemos que juntar todos los cumpleañeros de octubre, que son un montón, y festejamos ahí en la capilla. Aparte, seguramente papi Riquelme va a llevar como 10 corderos. Tiene de sobra. Si no podemos engordarla. Eso es lo que me manda la foto la tía. Para no llorar, ella se fue de mi lado la noche de un día. Dijo que la gente del Yaguarí, de María Chica, de Tuna, ellos deben estar o sin señal, no quiero pensar que están, por el clima, ¿no? Cleusa también debe estar sin señal. Bueno, pero igual nosotros siempre nos acordamos de Cleusa. Seguramente nos está escuchando. Lluvia en Curuzucuatiá, 10 milímetros. Y nunca volvió. Un saludo enorme para Magalí Calgaro, que nos está escuchando desde La Cañada. ¿Ella es la maestra? Un saludo enorme para Magalí Calgaro, perdón. Delgado le digo, Magalí Calgaro. Conozco la escuelita, es muy linda la escuela. Una vuelta habíamos ido, no me acuerdo por qué. Pero al lado está la chacra de... Ay, no me acuerdo el nombre. Sí, pero tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Cholía. De Don Cholía. Nuestra amiga de Perú de Ría no nos mandó ningún mensaje, La enana bella. Capaz que tiene un tatuaje. Entonces tiene tatuaje. Me repitió muchas veces. Bueno, a la ciudadanía de Curuzucuatiá, tengan paciencia para ingresar a la ciudad. Ahora muchos están en el semáforo, están doblando a la izquierda y entran por Caguazú o directamente. Bueno, los que ya sabemos, si vamos por Veronda Estrada, o doblamos en la esquina de Agua de Corriente, ahí en la esquina del hotel del amigo Gillo, o doblamos en la otra para la izquierda y agarramos Caguazú. Prácticamente, si hay que entrar por donde se entraba antes, por la curva del parque, está bloqueado, están haciendo unos trabajos, así que ahí tienen que hacer toda una maniobra para entrar, le queda mucho más largo. Estaba mirando yo, están tirando tanto, o sea, tirando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque están haciendo todo calle nueva. No entiendo por qué levantaron toda la calle que está por la entrada del Ermitaño. No entiendo por qué levantaron, porque esa calle estaba en condiciones dentro de todo, estaba en condiciones. Sí, pero más allá de que sea que vaya derecho, estaba en condiciones. Pero bueno, los expertos no sabrán explicar. Oh, salieron las milanesas. Acá me manda la foto el amigo Pipi. Sáquele la foto a Mariano haciendo un sándwich de ¿cómo es? De torta frita. De Corrientes y alegría en el Abá, que al sonar un 2 hileras le haga. ¿Cómo está? No va a estar flaco el amigo de Pipi y hace las milanesas al horno. ¿Qué no quiere que se le llene de olor a fritura a la cabeza. Le vamos a regalar ¿cómo es? Los cositos esos que se ponían para bañarse para que no te moje el pelo. Ahí va queriendo. Capatá debe estar. La tía Pati me dice que Capatá anda por el campo. Debe estar ahí, golpéele la puerta ahí del enfrente de Don Riquelme. Seguramente está arriba el ropero. Acá nos manda un audio el amigo Roque Díaz. Vamos a ver, no puedo escuchar amigo Roque porque estamos al aire, pero capaz que se tomó el día hoy, porque como el viernes anduvo haciendo de movilero y
y anduvo ajustando la agenda del gobernador. Seguramente habrá estado de descanso hoy. ¡Oh, gentecita zapatea por acá, gente! Un poquito de retorno al acordeón, maestro. Un poquito más. Gracias, necesitamos. Eso. El saludo para los chicos del sonido también. Y seguimos enganchando, seguimos enganchando. ¿Cuántas veces habré destapado esta botella y no encontramos el tirabuzón? Acá el amigo Roque, no sé si está al aire o qué, pero bueno, primero gracias por la invitación, pero desde ese día que usted me mandó a mi amigazo, reverendísimo, desde ese día que usted me mandó la invitación, la estamos pasando al aire y obviamente seguro el padre Ariel va a tener mucha gente que le va a estar acompañando el 10 de octubre, que va a ser la presentación en el 8º día de la novena a Nuestra Señora del Pilar. Así que obviamente va a haber muchísima gente, porque mucha gente va al rezo de la novena. Se hace el rezo rosario, misa, y después seguramente va a venir la presentación del libro del padre Ariel Jiménez, ¿no? Y después ya me pegó un mangazo ya. Bueno, pero le voy a contestar. Acá le voy a contestar al aire al amigo Roque Díaz que sí, que estamos pasando desde ese primer día ya que me mandó. Se ve que se olvidó, bueno, el viernes habrá estado muy apretado en la agenda con el gobernador. Y le vamos a recomendar que hable con el amigo José Estilo por el problema de su consola. Y si José Estilo dice que la consola no funciona, le podemos llegar a prestar una así. Acá me dice la tía Elsa. Yo le digo tía Elsa, en realidad creo que yo soy más grande que ella. Me dice, ¿quién está adelgazó? Me dice, no, estamos entrando en línea para el verano. Papi ya adelgazó, creo que como 10 kilos ya. Atardeceres de tibieza veraniega, a orillas del arroyo te supe caminar, en el monte de espinillos a la vera de tu cauce, con el canto de los pájaros me supe deleitar. Allí entre los montículos de piedras coloradas, bramó enfurecido aquel toro de Cambá, y un concierto melodioso de tiernas acordeonas en la noche de Mercedes te habrá de saludar. Ahí nos contestó el audio el amigo, el reverendísimo Roque. Sí, obviamente que voy a estar presente, Roque. Ya te dije, ya. Más vale que Ariel me traiga el libro autografiado. Encima, todas las mañanas lo veo acá, lo tengo enfrente mío, que está encima hablando por la radio, y al lado está el mate termo y está haciendo mate recién chamamé.
Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Acá se están peleando a ver quién es el cocinero y quién no. Bueno, me manda una foto mi otra sobrina Aye, pero una foto, una fuentada, como no sé. Son 3 y hizo como 60 milanesas, hizo. Se ve que Mariana está por venir con hambre. No se le pone mayonesa al puré, Aye. Mañana vamos a tener, si Dios quiere, mañana vamos a tener un día muy particular, un día especial. Vamos a ver qué conseguimos, ¿no? Porque mañana es el día del peón rural. Y desde ya la tía Patri dice que va a hacer torta frita para todos los peones ahí en la zona del paraje. Para invitarle a tomar un mate cocido con torta frita. Así que mañana vamos a ver qué conseguimos, ¿no? Le vamos a hablar al amigo Martín Benita a ver si nos regala algo. Bueno, hoy les voy a dejar 10 minutos antes porque me estoy yendo a buscar a mi niño que está en la escuela. Tenía 2 opciones, o lo retiraba a las 11:30 porque la escuela los días de lluvia te deja que se lo retira a las 11:30. O hay que estar a las 12 en punto en la puerta porque si no la maestra después pega un tirón de oreja. Así que, bueno, espero. No, al final no le pasó, no pasó la contestación del rock que le pasé ahí. Qué tarada. No me dijo nada si me iba a traer el libro autografiado. Así que sí te pido eso, porfa. Pero lo importante es tu presencia, que estés ahí. Me va a cobrar el libro seguro. Bueno, gente linda, un saludo enorme. Los voy dejando por acá. Les mando un saludo enorme. Gracias a todas las firmas comerciales que nos acompañan el día a día en la radio. Gracias a todos. Bueno, tenemos que armar la publicidad de Lavamac que se incorporó, pero yo lo pronuncio nomás. Igualmente subimos el logo en las redes sociales, así que estos días lluviosos, así que las patronas de las casas no pueden lavar porque la ropa no se seca. Aprovechen Lavamac, señores. También aprovecho para avisarle a mi secretaria que el amigo Miguel Tolava ya mandó desde Corrientes el correo, no sé si lo abrió o no. Aunque vengan degollando, me seguiré peleando y no me la van a quitar. Acá doña Elsa me dice que en el paraje llovió 3 milímetros en Basualdo, ¿eh? Ojo, no anden jugando. Al amigo Sánchez le digo que le encanta salir los días que llueve. Él no sé, pero a él le encanta. Cae 3 gotas y al amigo Sánchez ya sale corriendo para Curuzú. No me pisen, no me peguen, no después me... espera que acampe y vuelve.
Así que contrólenle ahí en la Tres Cruces de Basualdo, a ver si pasa Sancho, ¿no? Seguro está durmiendo Sancho a esta hora de madrugada. Bueno, de paso terminó mi termo de mate, así que bueno, me voy yendo. Los dejo, señores. Espero que pasen una muy linda... Terminen esta mañana y tengan un buen almuerzo, aunque mucha gente ya está por almorzar. Gracias a las firmas comerciales que nos acompañan. Ahí estaba mirando esta semana, el mes de octubre, bastantes remates ganaderos, ¿eh? Así que bueno, mañana, si Dios quiere, vamos a estar haciendo un programa o una programación especial. Seguramente el amigo Martín Benítez nos va a dar una docena de regalos para toda la gente de la zona rural. A ver, ¿me mandó mensaje? No, andaba por las playas, subió una foto por las playas. Así que... Bueno, pero seguro nos va a dar un 5 o 6 orden de compra para retirar ahí. Se va a jugar con la gente seguramente. Bueno, espero que terminen bien el día. El lunes hay que empezar con todo a pesar de la lluvia. Gracias al amigazo Pipi que me mandó una foto ahí. No las puedo publicar porque después me van a colgar de acá de la antena. Bueno, gente, un saludo enorme, que tengan un buen lunes y si Dios quiere nos vemos mañana. Capaz que empezamos más temprano porque va a ser un día particular y capaz que el amigo Hugo recién me dijo ya estoy yendo. Bueno, capaz que mañana llega, ¿eh? Igual ahora voy a ver si le mando le intimo a la que le tiene encadenado. Para decirle que me muero por su amor. Le dejo en la compañía de José Estilo, que está pasando unos hermosos chamamé para que puedan almorzar con buena música. Un saludo enorme para todos. Hasta mañana. Que tengan muy, pero muy buenas tardes. Thank you.
Ya no se escucharán mis espuelas, ni revolearé más mi lazo. No se doblará el ala de mi sombrero al recorrer los potreros bajo las caricias del viento. Adiós, viejo río Mocoretá, el Borda y sus afluentes. Adiós, paraje Lorito, esos montes de aromitos ya no los volveré a ver. Veré por última vez la estancia, pero no quise llorar. Pues aunque pase el tiempo, el mencho que llevo adentro no te olvidará jamás. Gente de Murucuyá, Corrientes, los amigos de Lomas de Vallejo, ahí está el amigazo de Ituzaingó. Hay que meterse los amigos bailarines y los zapateadores. ¡Ahí nomás! Vamos sol. Ahí el amigo Ricardo Aquino, filmaciones. Grabando en vivo en Facebook, eso. Que nadie se quede sin bailar. Santa Margarita. Que nadie se quede sin bailar esta noche, esta madrugada. No se olviden, 24 de enero. Los esperamos a todos en la fiesta nacional. Se escucha la suela y los tacos. ¡Ahí va! ¡Eso! Y voy a la concejal. Gracias, Lucía, por la torta. Viva parejita, cubrimos la pista. ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! Suela. Ahí van los bailarinos zapateadores, ven arriba. Arriba la gente de San Luis del Palmar, saludamos. El 28 estamos en San Luis, si Dios quiere. Rincón soñado. Para el amigo Nando que está por ahí. Para el Moncho Pérez que sabe bailar. Para el amigo Tacones. Vamos San Lorenzo. Para que baile Maribel, a ver, eso. Ahí nomás.
Para Maki. Para Carlito Jackie. Para la señora Mirta, la saludamos a la gente de Riachuelo. Para Rosita. Rosita Roa bailando. Ahí no va. Para los amigos los príncipes de Misiones. Saludos. Para nuestra amiga Yani Ramírez. Ahí están los amigos también de Ralera Sur. Para Vivi, que sigue bailando. Ahí va queriendo, sigue. La gente de Paraje el Pollo. El amigo Pinta. Y la gente de Loma de Vallejos. Uy, el amigo Pedro Silva, sí. Hoy andamos. Vamos, Yani, arriba Rollo Melón. ¡Último! ¡Sí! Vamos a comenzar a cantar en esta madrugada, sí. Eso. Póngala con fuerza con el corazón. Para Yani, que baile. No me importa que murmuren tus vecinos. Esta noche la quiero pasar contigo. Cuando sepa que se duerma tu marido, a tu casa con tu ayuda voy a entrar. ¡Eso! Por favor, déjame abierta la ventana y llévame si está oscuro hasta tu cama. En tus brazos quiero andar en la madrugada y a tu lado muy dichoso descansar. Oye, déjame entrar, mi amor, déjame entrar. En esta noche pienso hacerte feliz. Déjame entrar, mi amor, déjame entrar. Que ya los perros no me dejan de ladrar. eso. Para amigo Ricardo Aquino. Le sacan el cuero y todo. Sacar el cuero es una moda que ya se ha hecho muy popular. Y tomar mate no tiene gracia, de que de otro no van a hablar. Con la vecina, con la comadre, con una amiga, con su mamá. Tomando mate con las 5 huesos, a todo el mundo van a cuerear. Si te compraste una bicicleta, te sacan el cuero, te sacan el cuero. Te vas al baile con ropa nueva, te sacan el cuero, te sacan el cuero. Eso ven filmando con un poquito, te sacan el cuero, te sacan el cuero. Y si comiste un asadito, te sacan el cuero, te sacan el cuero. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Vela y Cornaló,
comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Córnalo Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Correo Rural. Néstor Arzuaga y compañía anuncia su próximo remate en la ciudad de Cursucuatía, Corrientes. Remate especial de primavera. El viernes 11 de octubre desde la Sociedad Rural de Cursucuatía. 19 horas. Inicio del remate por pantalla, transmitido por internet. Anote con tiempo su consignación. Estamos filmando. Informes 3774 63 1360 y 430111. www.arzuagaycia.com. Néstor Arzuaga y compañía, 60 años al servicio del productor agropecuario de la zona. Hilda Raza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas. Remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas. Remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hilda Raza Hermanos. Campo Patria. Ganador Pujol, agenda de remates, octubre 2024, martes 1 de octubre, segundo remate Genética del Norte, Sociedad Rural Villa Bertet Chaco, 14 horas, streaming Rosgan, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan. Lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Ganador Pujol, octubre 2024. Hilda Raza Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primera edición de remate Las Joyas del Litoral. Viernes 4 de octubre, 14 y 30 horas, desde la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos. 25 toros, 100 vientres, 30 ovinos y 8 equinos. Remate físico y por streaming, rojan.com.ar. Más información al 0345-421-2040. Hilda Raza Hermanos, Campo Patria. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Córnalo comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Córnalo Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragorros, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12. 9 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 90%. Lluvia en Curuzú Cuatiá, 10 milímetros. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando